Saludos, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión voy a entrevistar a mi primer invitado del canal, que es Junior Laureano. Junior es un programador bastante experimentado y nos va a hablar desde su experiencia y algunos consejos que nos pueden servir. Bienvenido Junior y muchas gracias por aceptar la entrevista. Yo sé que tu tiempo es muy limitado y tú eres de las personas que más valora el tiempo. Gracias, Mr. Blanchard. No te preocupes, mi tiempo es todo tuyo. Muchísimas gracias. Te tengo aquí una cuanta preguntas. Alguna para conocerte y otra para que tú des sugerencias de tu punto de vista y como tú ya eres un programador experimentado, tu experiencia nos va a ser muy útil. La primera pregunta que yo quiero hacerte es un poquito compleja, pero no compleja, pero son tres preguntas en una, que es la siguiente. ¿Cómo, cuándo y por qué empezaste en el mundo del desarrollo? Ok, en el mundo del desarrollo empecé gracias a la sugerencia de un amigo. Un compañero de la iglesia, él siempre nos vive dando consejos. Entonces, nosotros somos tres que iniciamos a estudiar software. Estando en la iglesia, él nos dijo, miren, estudien esta carrera, que esta es la del futuro. Y esta carrera deja mucho dinero. Y por ahí nos fuimos. Yo personalmente iba a estudiar idiomas y cuando él me dijo eso, todavía estaba ahí analizando, incluso él nos mostró un poquito de código. Eso a mí me dio un poquito de miedo porque yo no tenía nada de conocimiento en cuanto a computadora. Nada, absolutamente nada. Pero un momento, ¿de computadora en general o en programación? En general, Ok. sí, no tenía nada de conocimiento. Eh, lo más que luego había usado computadora es solamente había sido en jugar Nintendo. Jugaba Pokémon, pero era en un club de Nintendo donde todo estaba listo ahí. Tú simplemente ibas, seleccionaba el emulador y empezabas a jugar. Ok, Eso era entiendo. lo único que yo hacía en computadora. Oye, Sí, pero qué cosa. sí, entonces él nos dijo, yo hice las gestiones para ya estudiar. Fui a Isla, en Isla no pude entrar porque mi promedio estaba súper mal. Luego estaban aquí en el 2013, ya habían hecho el Instituto Técnico Superior, ITCC. Sí. Ahí fui. Cuando fui de los primeros, fui el número 52, 0052, 2013. Entonces, le pregunté a la asistente, ¿cuál es la carrera que más deja dinero? Ella me dijo software. Y yo le dije, esa es, póngame en esa. Oye, eso. Fue un reto, pero ahí tuve mucho contacto con la persona que me recomendó esta carrera. Ah, él Él te me fue conseguía, ayudando. él me conseguía libros, porque yo lo que tenía en ese momento era un teléfono. No tenía ni computadora. Ay, ay, ay. Lo que tenía era un teléfono y paraba mucho leyendo, mucho leyendo, mucho leyendo. Practicaba así en la computadora de allá del laboratorio. Ahí era que practicaba. Ok. Y Oye, así no. fue como me introduje en este mundo de la programación. Excelente. ¿Con qué lenguaje empezaste a aprender y por qué? Nosotros empezamos a aprender con C++. Iniciamos con C++ porque las universidades en fundamento de programación, eso es lo que siempre dan, Sí. C++. Entonces, no obstante a eso, me gustó C++ porque hice porque había muchos muchachos a los cuales yo ayudaba con las tareas. Incluso dentro de el grupo de software había uno que era siempre destacado. Tú sabes que hay unas personas que tienen un tipo de personalidad como de emprendedores. Sí. Él iba por las universidades recolectando proyectos de personas que no querían ponerse a hacer sus tareas y nosotros le hacíamos la tarea a ellos. Ok, por dinero. O sea, era como un Por dinero. servicio. Sí, me gustó ese porque aproveché ese para hacer algunas de esas tareas. Ese fue como el primer trabajo que nosotros tuvimos como programadores. Mente de tiburón. Buscando nada. Ok, yo tenía una pregunta aquí, que era ¿dónde tú empezaste? Porque ya tú me dijiste que fue en ese instituto. Correcto, ¿verdad? Sí, el ITSC. Ok. ¿Tú aprendiste bien ese lenguaje o lo dejaste por otro?
sea, te pregunto porque tú sabes que normalmente cuando uno empieza con un lenguaje, no siempre termina con ese. No terminé con ese. Luego nos movimos a sillar. Me moví a sillar porque había una feria. Había una feria de software. Yo quería presentar algo. Y me puse rápidamente ahí a investigar. C Sharp fue lo que vi como opción fácil. Y vi a muchos compañeros usándolo. Cuando vi ese asunto de Windows Form, arrastrando botoncitos y haciendo Sí. cositas, dándole doble clic y ahí escribiendo tu código y ya tenías un Sí, programa. que era Eso rápido. me ilusionó y dije, oh, pero esta vez. Y ahí aproveché y hice mi programa ahí. Ok, ahí te fuiste con C Sharp. Sí, C Sharp fue lo que utilicé. ¿Cuál fue el concepto que más te costó aprender y que ya domina? O sea, uno que tú dijiste, wow, ese concepto sí me dio brega dominarlo, pero ya lo entiendo perfectamente. Eh, para mí, lo más difícil fue en sí cuando estuve trabajando, no un concepto en sí, sino a utilizar herramientas. Por ejemplo, estuve trabajando en lo básico ya, en los tiempos básicos, cargando datos a un Data Grid View. Ahí tenía que manejar a2.net, que era lo que utilizaba en aquel momento para consultar base de datos. Tenía que cargar el Data Grid View. Y yo tengo un asunto mental. Y es que si yo no entiendo algo, no lo codifico. Yo puedo codificarlo, puedo hacer un copy-paste, pero no me siento bien. Tengo que Sí, entenderlo. Entonces, yo entender todo eso y todos esos detallitos, como programador no experimentado, no me fue tan fácil porque en C++, lo que yo hacía anteriormente, era todo basado en ficheros. La base de datos era un fichero, todo era basado en ficheros. Entonces, yo facilitarme con eso del Data Review, Ado.net y luego base de datos. Yo me preguntaba incluso cómo se va a conectar la base de datos con mi programa, sí. cómo que se hace eso. Yo pensaba que eso era algo del otro mundo. Entonces, obtener mi cabeza alrededor de eso fue lo difícil. Sí, ese tema normalmente es uno de los más difíciles de poder dominar, que es conectar tu programa con una base de datos. Sí, Como que da problema, o sea, la persistencia de los datos siempre es un poquito compleja. En mi caso, al principio, uno de los temas más complejos para mí fue entender eso de los objetos. Que, oye, yo como que no lo entendía yo, pero ¿qué es un objeto? O sea, como era algo tan abstracto que a mí me daba brega. parte de lo que me facilitó entender eso fue la lectura. Como yo nunca tuve una computadora a mis primeros inicios, Sí. leía mucho, leía mucho. El primer libro que leí fue La esencia de la lógica de programación, de Iván Trejo Suportica. Incluso me grabé hasta el nombre. Leí ese libro, luego me leí varios libros de C Sharp orientados a objetos y siempre me estuve leyendo, a tal punto de que cuando toqué una computadora ya, por fin, Estaba todo ready. eso me fue fácil, sí. Ah, ok. Entiendo. ¿Tú recuerdas tu primer ejercicio o proyecto? O sea, el que tú sabes que uno, por ejemplo, cuando está aprendiendo, hace iteraciones, hace la tabla de multiplicar y diferentes conceptos básicos. Pero siempre hay un proyecto que uno hace, que es el primero, que como llama la atención. Por ejemplo, en mi caso, el primero que yo hice fue un juego en C Sharp no, en C++, de piedra, papel o tijera, que era utilizando números aleatorios. O sea, ese proyecto fue que me enamoró. Sí, en mi caso fue un sistema que hice en C++, para una boutique. Para una boutique era una, era una especie de menú en consola donde uno elegía el menú uno, ver productos, menú 2, crear productos. Entonces, por medio de consola, uno iba ingresando todo lo que uno necesitaba. Está el punto de que me cautivó tanto, porque nosotros teníamos la consola llena de asteriscos, y por medio de asteriscos nosotros formábamos todos nuestros diseños. Y eso Ok, al principio fue lo que me cautivó y me dijo, oh, pero mira, qué interesante todo esto. ok, entiendo. Ya que tú me hablaste de que tú no tenías computadora, ¿cómo fue tu primera computadora en aspecto técnico? ¿Cómo era? Mi primera computadora era de mi hermano. Mi hermano compró una computadora que esa computadora era una laptop. No podías usarla sobre tus piernas porque se calentaba totalmente.
sobremanera. Entonces, a veces tenía problemas de conexión. La computadora era tan mala que para que pudiera funcionar rápido, tuve que descargar un Windows XP customizado. Tú sabes, de eso que le quitan Sí, le todo. quitan cosas. Sí. Entonces descargué ese Windows XP y ahí podía hacer mis trabajos. Así fue que fue mi primera computadora. Está el punto de que tenía que ponerla a veces calzos abajo, poder aguantar el caliente. ¿Tú recuerdas cuánto tenía de disco, de RAM? No, como te digo, al principio mi conocimiento de computadora era tan limitado que yo no sabía nada de eso, que RAM, Ok. disco, absolutamente nada de eso. Yo estaba a la suerte propia en eso del mundo de la programación. Aunque tú lo usabas y ya. No sabía bien cómo buscar el disco duro, la RAM. No, aspecto técnico, nada de eso sabía. Ok. Hasta que por fin llegué a estudiar, tomé las materias, por ejemplo, unas materias que me nos dieron de soporte informático, donde nos explicaron todos esos conceptos, qué es la RAM, qué es el disco, y ahí fue donde fui asentando ya, y ya iba apoyando un poquito, eso Ok, se sube, sí. sí. Ah, mira, yo no sabía eso, que tú no... O sea, porque normalmente siempre al revés, que alguien sabe mucho de computadora, o sea, formatear y todo eso, y después que aprende a programar. Ah, no, en mi caso nunca tuve una computadora, solo iba a los centros de internet, ahí jugaba mucho Nintendo, pero no tenía conocimiento más allá en cuanto a informática. Todo era básico. Fue un reto. Yo encontré profesores que me dijeron, mira, es bueno cuando tú vienes ya de, del mundo de la informática, la programación, pero si tú vienes de cero, es mejor que tú vayas y estudies soporte informático y luego vengas a programación. Yo seguí con lo mío. A ver, yo no me paré a eso. Yo dije, bueno, yo voy para allá. No tengo inconveniente con eso. Y así fue. Gracias a Dios, aquí estamos programando. Sí. No, y ya tú dominas esos temas de sobra. Sí, Otra pregunta. Cuando tú empezaste, ¿tú sabías inglés? no del todo. Algo que me sucedió en mi adolescencia es que, no sé por qué me dio con eso, leer inglés. Encontré un libro rojo en la casa, no sé si lo has visto, es como un libro que se titula Inglés básico para trabajar en Estados Unidos Sí, yo o lo he algo visto. así. Ese hubo un tiempo que era muy famoso, muy famoso. Sí, Que tenía absolutamente. oraciones para tú pedir comida y todo eso. Sí, yo encontré ese libro en mi casa, arrumbado, me llamó la atención, lo leí múltiples veces, múltiples veces. En aquel tiempo tenía un telefonito de esos que son que cogía la memoria pequeñita, no recuerdo la marca, yo le pasaba video ahí a la memoria que descargaba en el centro de internet en inglés y escuchaba esos videos en inglés. Inglés sabía leerlo. Tenía mi inconveniente con la de escucharlo, pero el hacerme curioso en la adolescencia a estar leyendo inglés y cosas así, también lo aprendí porque en sus bases, no del todo avanzado, porque estaba jugando también mucho Pokémon en inglés. Ok. Sí, Ah, mira, eso te iba a preguntar eso, que ¿cómo tú aprendiste inglés? Pero fue prácticamente autodidacta. sí, autodidacta. Inicié con ese libro rojo que encontré. Luego encontré otro libro en mi casa. Lo que pasa era que mi hermano, él me lleva ya 2 años de edad y él estaba siempre buscando cosas. Y yo encontraba esos libros de él y me los leía. Empecé con esos libros, luego empecé con los videitos, luego Pokémon, empecé a jugar mucho Pokémon en inglés y empecé a ver juegos en inglés y eso me empezó a llamar la atención. Y lo demás que completé del inglés fue en el instituto cuando entré. Las 4 materias nos dieron en inglés. 4 materias en inglés y después de ahí hice el inglés por inmersión. Y ahí es cuando yo empiezo a sentar bases sólidas en el inglés. Aunque para los que no saben, el inglés por inmersión es un programa de República Dominicana que te da inglés 5 días a la semana, 4 horas. Y tú Sí, solamente hablas inglés ahí. Y es un sí, año que dura. un año. O sea, yo también lo hice ahí y aprendí muchísimo. Bueno, yo prácticamente no sabía nada de inglés hasta que no hice ese curso.
Sí, muy interesante el curso, Sí. por cierto. Viéndolo ahora en perspectiva, ¿qué tú crees que debiste mejorar o enfocarte cuando tú estabas aprendiendo? Porque tú sabes que muchas veces uno pierde tiempo o se estanca en cosas que como que no son. Ok, en cuanto al inglés. No, en programación. Ok, en cuanto a programación, cosas que uno debe aprender es, uno debe darle importancia a algoritmos de estructura de datos. Uno debe dar importancia muchas veces a esto, porque lo que uno usualmente ve en los puestos de trabajo donde uno llega a trabajar en las empresas es que te ponen a crear CRUD, conectarte a una base de datos, leer información, crear información. Ya cuando sales de ahí, crear APIs, conectarte a APIs externos, consumir data, enviar data, todo gira en ese entorno. ¿Qué sucede? Que algoritmo y estructura de datos es en programación algo común a todas las tecnologías que tú vayas a aprender de programación. Incluso algoritmo de estructura de datos es más que un conjunto de algoritmos o técnicas de almacenamiento que tú aprendes, es un estilo de pensar. Es un estilo de pensar que te ayuda a desarrollar tu lógica. Cuando tú sabes algoritmo de estructura de datos, tú muy probablemente no sepas un lenguaje de programación. Y cuando tú vas a un lenguaje de programación, inmediatamente tú te vas a sentir familiarizado. Sí. Una de las cosas que yo me hubiese gustado aprender al principio fue esa, algoritmo de estructura de datos. ¿Qué tú crees que es más importante? O sea, son lo más importante. Por lo cual tú crees que se debe aprender primero. Algoritmo y estructura de datos o patrones de diseño. Algoritmos y estructura de datos creo que es lo primero que uno debe enfocarse, porque es lo más básico. Es lo más básico, porque ¿qué es lo que uno usualmente hace en programación? Almacenar datos. Esos datos tú los almacenas dependiendo la naturaleza de tu problema en un tipo de estructura de datos específico. A veces para ciertos patrones de diseño tú tienes que utilizar estructuras de datos. Sí. Entonces, por eso yo veo estructura de datos como el principio para tú, antes del diseño, patrones de diseño. Ok. Excelente. ¿Cómo fue conseguir tu primer trabajo como programador? Ok, mira, cuando yo estuve estudiando en el instituto, que terminé ya mi carrera, yo me hice la pregunta, ¿y no se supone que ahora yo debo trabajar? Y me llegó como una especie de depresión, como que me deprimí un poco y dije, ay Dios mío, no me siento capaz, no me sentía capaz para nada. En ese momento llamo a la persona que me recomendó estudiar software y digo, mira, tengo que hablar contigo porque tengo que hablar. Él me dijo, sí, dale para acá. Yo fui a donde se encontraba esa persona, se llama Noel Gutiérrez. Un Y saludo. sí, muy bueno. Le, él estaba ocupado y me dijo, espérame un rato ahí. Cuando él terminó, yo iba caminando ya. Y él me dijo, pero dime, dime tu inquietud, ¿qué es lo que sucede? Yo le expliqué, lo que pasa es que yo terminé y me siento sin conocimiento. Yo no sé ni cómo trabajar, ni en qué trabajar, ni cómo dar mi primer paso. Y él me dijo, ok, yo le expliqué que tenía una idea, que era ponerme un mes en la casa en intensivo, aprender .NET y otras cosas. Él me dijo, está buena esa idea, haz eso y mándame tu currículum. Mientras tanto, ve haciendo tu intensivo de tu mes y mándame el currículum. Así lo hice. Estuve día y noche ahí, un mes, programando. Tengo un amigo llamado Willy, que él estudiaba en Isla. Él me compartía los materiales que daban en Isla. Me lo compartía, sus videos y todo eso. Y utilicé muchos de los recursos que él me facilitó. Igual él estaba trabajando donde empecé a trabajar la primera vez. Y él me facilitaba lo que en la vida real yo iba a necesitar para trabajar. Entonces, ese mes que estuve programando, lo estuve programando enfocado en todo lo que me decía mi compañero, en lo que me decía mi compañero Willy y en lo que iba viendo en YouTube. Ese era el punto que a la persona, a mi amigo que le di el currículum, lo envió a donde él estaba.
allí me llamaron y cuando fui a tomar el examen, tarán, todo lo que había estudiado me salió en el examen. Estudié mucho SQL. Hay una aplicación que se llama Solo Learn, que es en Android. Esta aplicación te permite hacer muchos ejercicios de SQL, de JavaScript, de C Sharp, de muchos lenguajes. La utilicé mucho. Ella te da muchos certificados. No tienen ni que un valor en el mercado, pero son reconocimientos que la aplicación te da. Sí. Todos los queries que practiqué en esta aplicación me salieron allá en el trabajo. En la Cuando yo prueba vi eso, técnica. sí, cuando vi eso me sentí aliviado y nada, ahí entré a mi primer trabajo en Páginas Amarillas o como se le llama ahora Caribe Media. Ah, ok. Tú tuviste una ventaja ahí, que fue que tu amigo te explicó qué tú necesitas para el mundo real. O sea, tú te enfocaste en eso, ¿verdad? Sí, me Ok. enfoqué en eso, él me explicaba, no, mira, tú lo que necesitas es aprender .NET, porque .NET es lo que se utiliza usualmente en las empresas. .NET es Enterprise, aprende .NET. Entonces me enfoqué mucho en .NET. Ya ahí estaba en YouTube, leía libros y recursos donde quiera buscaba. Ok. ¿Qué prueba técnica te hicieron para entrar? La prueba técnica que me hicieron fue, ellos te dan, tú tienes que crear unos queries. Creas unos queries. Los queries van desde una vista, un store procedure y unos queries que conllevan grouping function y aggregate functions. O sea, funciones de agrupamiento y funciones donde tú calculas, por ejemplo, averaje. Sí. Habían otros queries que conllevaban ya queries anidados. Del autor tal, de la tabla autor, dame todos los autores que tengan más de 3 libros y así sucesivamente. Ellos te entregan una base de datos y te entregan una lista de queries que debes hacer. Luego que haces esa lista de queries, debes mostrar esos datos en una aplicación de .NET. Extras que tiene ese ejercicio es que debes agregarle JavaScript y debes agregarle Bootstrap. Esos son extras. Pero ya el punto es crear los queries y crear la aplicación .NET para mostrar los datos. Ok. Bueno, yo me imagino que tú entraste con conocimiento limitado porque tú eras nuevo. Sí, Cómo fueron tus compañeros contigo? O sea, ¿te ayudaban o cómo, la dinámica, cómo era? mis compañeros eran chéveres. Al principio ellos no se acercaban mucho a mí porque cuando uno entra, viene alguien, te prepara la computadora y tú te quedas un tiempo como ambientándote. Sí. Incluso me buscaron un manual de lo que tenía que ver con las páginas amarillas. Y yo estaba estudiando ese manual, estudiando ese manual, estudiando ese manual. E ¿Pero iba, manual técnico o de empresa? el manual era de empresa, específicamente de las páginas amarillas. Pero normas, o sea, me refiero a normas y eso. No, reglas de negocio. Por ejemplo, eh, cómo se le llamaba a los clientes, Ah, ok. sí, los tipos de libros y dentro también ellos te daban un esquema de la base de datos completa. Ellos tenían mapeada en un diseño toda la base de datos, donde tú podías ver, entonces también te facilitaban eso para que fueras viendo las tablas o estructuras y cómo estaban relacionadas y así sucesivamente. Ah, ok. Luego, a partir de ahí ya sí, se iban acercando a ti, te presentaban en qué equipo ibas a estar y nada, sí, el equipo de allá era muy social, muy dispuesto a ayudar. Ellos estaban ahí. Luego de un tiempito, principalmente fui yo, me fui soltando, porque yo llegaba y me sentaba en mi esquina, no miraba para ningún lado, Sí. ¿sabes? Como nuevo al fin. Sí, siempre así. Sí. ¿Qué fue lo que más tú aprendiste allá? Allá yo aprendí mucho. eh, Mira, allá yo dejé de sentir el síndrome de impostor. ¿Sabes? Cuando yo llegué allá, que me presentaron cuánto yo iba a ganar, yo me asombré, porque yo nunca había ganado tanto dinero hasta ese momento. Y yo dije, oh Dios mío,
yo estoy ganando esa cantidad de dinero. Que esa es una pregunta que te iba a hacer también. ¿Cuánto tú ganabas ya en dólares, por ejemplo? O sea, haciendo el cálculo a dólares, un aproximado. Ah, bueno, te lo puedo dar en pesos. Está bien, dámosle peso y yo lo voy a calcular ahora mismo. Ok, 45.000 pesos. Ok, 45.000 pesos dominicanos. O sea, tú ganabas, a como sea el dólar ahora, 788,48 dólares. Tu primer Sí, trabajo como junior. ajá, Ok, excelente, ¿está bien? sí, eso al principio me asombró mucho la cantidad de dinero. Nunca había ganado tanto dinero. Entonces yo me sentía ahí que me estaban pagando en vano. Me estaban pagando en vano y yo no estaba haciendo como muchas cosas. Llegó un punto en que yo estaba así. Después, cuando me dieron algo, yo dije, por fin voy a hacer algo y voy a justificar lo que me estoy ganando. Y ahí empecé a trabajar y eh, así fue introduciéndome a las tareas que me asignaban. Sí, lo que aprendí más allá fue Webform. Esa tecnología aprendí mucho. Cosas que me tocaban mucho a mí era migrar el sistema de Webform a MVC. En aquel entonces, MVC 4 punto y pico, y así. Tocar tecnologías viejas del C# y migrar. Me tocó mucho eso. Ok. Sí. ¿Qué tiempo tú duraste en esa empresa? Yo duré 1 año y 4 meses. Sí. Ok. Y Al por- año y 4 meses hicieron recorte de personal y me tocó a mí. ok, te iba a preguntar por qué te fuiste, pero tú no te fuiste. ¿Por qué te No, fueron? me fueron. Ok. Sí. Antes de tú trabajar allá, ¿dónde tú habías trabajado antes? Ok. Si recuerdas que te había dicho que nosotros en el instituto teníamos un compañero que él era muy como emprendedor y rápido, el muchacho. Él nos conseguía los proyectos afuera en las universidades para nosotros hacer. Él llegó al punto de que se conoció a una persona y esa persona tenía una empresa llamada Ciclos y él programaba en RPG. Él tenía un proyecto que quería realizar en Python en comunicación con en un PinPad. Ese fue el otro trabajo, el primer trabajo que tenía ya formar en programación. 15.000 pesos ganaba en ese momento. Pero entonces Página Amarilla sería en realidad como tu segundo trabajo. Eh, Sería mi primer trabajo como legal, porque en el otro nosotros estábamos como quien dice todavía picoteando. Ok, que no era algo fijo, como... Era como un Ajá, proyecto más... Como un sí. freelance, vamos a decir. Ahí nosotros ganábamos simplemente nuestros 15.000 pesos. Ya cuando llega a Página Amarilla, ya era algo formal, donde tú cotizas por la TCS, tú Tu pagas contrato, tus seguro impuestos, médico. sí, todo eso. Ok. Yo te conozco y yo sé que tú conoces muchísima tecnología. Tú siempre estás aprendiendo React, React Native. Y ya que tú conoces eso, yo he trabajado con mucho. ¿Cuál es tu favorito? O sea, ¿qué tecnología y lenguaje de programación es tu favorito? Mi lenguaje de programación favorito, me encanta eh, JavaScript. Sí, ¿Por qué? JavaScript me gusta mucho. Me gusta JavaScript porque JavaScript es como sencillo. JavaScript tú haces lo que quieres sin informar mucho. Hay algo que hace ya con JavaScript, es que JavaScript es una de las razones es una de las desventajas de él, es que te permite programar como tú quieras. Diferentes programadores pueden hacer el mismo código de diferentes formas. JavaScript tú puedes torcerlo y hacer lo que tú quieras en JavaScript, porque JavaScript es muy liberal. Incluso por eso ahora crean TypeScript para dar, Para el aparte, tipado. sí, aparte del tipado, le da un poquito de forma para organizar el código, ya que en JavaScript tú puedes hacer código, incluso código que en otros lenguajes lógicamente parece erróneo, JavaScript te permite escribirlo y funcionar bien. Una cosa que no me gusta a mí de JavaScript, aunque es bueno, pero no me gusta es que el código se ejecuta en cualquier parte. Tú sabes que, por ejemplo, en C# hay un, hay un archivo que program que solamente se va a ejecutar lo que esté ahí.
Pero en JavaScript, tú escribes un código en cualquier archivo y tú simplemente llamando ese archivo lo ejecutas. Eso es un Sí, poquito caótico. hay ahora algo diferente, por ejemplo, ya en Node.js, en el backend, porque ya tenemos JavaScript para backend, Sí, y es que tú, como haces en Python, que en un archivito tú le dices, mira, si este archivo lo estamos utilizando como main, o sea, como viene siendo como el program, sí. ahí en C#, ejecútalo como el program. Si no, no permita que ese script se ejecute, sino que se importe como una librería. Así tú controlas un poquito más eso. En Node.js ya se puede hacer este asunto. Ok. ¿Y cuál es el que menos te gusta? O sea, no simplemente el lenguaje, también tecnología. ¿Qué es lo Ok, que menos te gusta? la tecnología o lenguaje que menos me gusta. ¿Y por qué? Déjame pensar, a ver. ya, ¿Qué no me gusta? ¿Qué tecnología no me gusta? Bueno, no me gusta eh, este framework. No me gusta el framework ASP.NET, el viejo, de la CPX. No me gusta porque es muy verboso. Cuando te toca programar en ASP.NET, el ASPX, el viejo, Sí, eh, lo que tú programas para tu interfaz no es un HTML como normal se conoce. Es un HTML customizable que Microsoft crea, porque el objetivo de Microsoft con eso era que tú pudieras tener en la web lo mismo que tenías en Windows Form. Programar, arrastrando botoncitos, dando clic y que te genere un evento. Ellos querían hacer eso y tú sabes que eso lleva su recua de código. Entonces, no me gustaba ese framework por esa razón y porque a veces resultaba tedioso, tedioso programar en él. Lo único que sí había en cuanto a él es que por el hecho de que la razón por la que él tenía mucho código era porque él estaba atado al IDE, él estaba atado a la versión antigua de Visual Studio y eso te generaba mucho código. Tú hacías algo y en un ratito él te generaba código. sí. Lo único que es que si tú querías hacer algo muy customizable, tenías que meterte a ese código, empezar a modificar y ese era lo que generaba un poquito el dolor de cabeza. Pero sí, eso es básicamente en cuanto a ASP.NET. Enlace PX viejo incluso. Es tan así que estaba tan atada esa librería, esa tecnología, ese framework al IDE, que cuando tú abrías tu proyecto, por ejemplo, que estaba, voy a dar una versión random de Visual Studio, en Visual Studio del 2017, cuando tú lo abrías en Visual Studio 2010, ese proyecto automáticamente se te dañaba. Automáticamente se dañaba. Tú tenías que tener una copia guardada por ahí, porque cuando tú lo abrías en otro proyecto más adelantado, el IDE más adelantado, te cambiaba todos los archivos. Lo corrompía. Sí, lo corrompía y si tú corrías eso, hasta ahí llegaba tu proyecto. ¿Cuál es su herramienta favorita para desarrollar? Eh, en sí no tengo una herramienta favorita. El IDE que utilizo ahora que me encanta es Visual Studio Code porque te da muchas funcionalidades y es muy ligero. Yo he utilizado siempre Visual Studio normal y en las versiones recientes se ha tornado un poquito más ligero, pero siempre ha sido un dragón en cuanto a recursos se refiere. Consume muchos recursos, entonces Visual Studio Code ofrece una versión más ligera que uno puede utilizar a su antojo. A mí personalmente me gusta más Visual Studio Code, pero Visual Studio es mucho más completo. O sea, te da estadística. Sí, realmente sí, Visual Studio es súper completo y te da herramientas que Visual Studio Code no te da por sí. Incluso hay muchas cosas que tienes que realizarlas manualmente en Visual Studio Code, que ya Visual Studio de por sí lo hace todo por ti. Sí. ¿Qué tú opinas de la tendencia? La tendencia en qué, hacia qué, En tecnología, tú sabes que cada cierto tiempo sale una tecnología nueva y todo el mundo se pone loco y quiere aprender esa ok, tecnología.
Sí, mira, mi opinión es que uno no vaya tan rápido como va la tecnología. No significa que tú te vas a quedar atrás. Lo que va a significar es que tú te solidifiques en cosas. Tú te hagas, como decía un compañero allá en el trabajo, que tú te hagas maestro de algo y aprendí de muchas cosas, pero no simplemente maestro de nada y aprendí de muchas cosas. Algo que sucede en la tecnología es que la tecnología, si a ver, vamos, verdad, va avanzando, pero todo se está haciendo sobre una base. Entonces, sería importante que uno aprenda esa base y lo demás uno lo deje a la intuición, porque una de las cosas que he descubierto es que muchas de esas cosas con intuición pura y el navegador se resuelve. Por ejemplo, JavaScript. JavaScript, a cada momento hay un framework con una librería de JavaScript. Sí, Tenemos, por ejemplo, anteriormente, Knockout.js, una librería para hacer asunto observable. Luego Ember.js, Backbone.js, luego viene React.js, luego viene Vue.js, Angular está por ahí, y Angular avanza y avanza y avanza, porque la versión primera de Angular era algo muy diferente a lo que las versiones posteriores de Angular son. Entonces, imagínate que uno se ponga a seguir cada framework al pie de la letra. Uno no tendría, vamos a decir, vida social y estaría siempre redundando en muchas tecnologías. Porque cuando una empresa le da por cambiar a una tecnología, cambia y ya. Entonces, yo en cuanto a la tendencia, lo que recomiendo es que usted, si JavaScript está en la librería, muchos avances, aprenda JavaScript. Aprenda JavaScript puro y aprenda uno o dos frameworks. Por ejemplo, aprende bien React.js y te vas a dar cuenta que al final todo es lo mismo. En mi caso fue así. Yo inicié con Vue.js. Inicié con Vue.js y ya React para mí fue algo sencillo. Incluso, algo que debemos nosotros tener en cuenta es que no tenemos que tener todo en nuestra mente. Nosotros lo que tenemos que tener en nuestra mente es concepto. Tratar de tener concepto, practicar código base, JavaScript, y una sola librería, practicarla bien. Y ya cuando nosotros nos movamos a otra librería, nosotros vamos intuitivamente a deducir lo que está pasando. Todo se va a lo mismo. Ahorita mencionaste patrones de diseño. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. JavaScript. Las librerías JavaScript, ¿qué es lo que son? Son simplemente mucho código JavaScript que lo que hace es que tú puedas pintar cosas de una forma más fácil, de una forma más optimizada, de una forma más organizada. Diferentes sintaxis, pero al final es lo mismo. Cuestión de que si manejas la base, ahí está el navegador. Con el navegador investigando, investigando y googleando, puedes salir a camino. estoy 100% de acuerdo contigo, porque un error que yo veo muy común es que mucha gente quiere aprender la cosa nueva y piensa que la vieja está obsoleta. Por ejemplo, jQuery. jQuery se dice que está muerto, pero hay muchas empresas todavía que usan jQuery. Entonces, es importante saberlo. O sea, tú no puedes siempre, cada vez que salga algo nuevo, descartarlo por algo, o sea, descartar lo viejo por lo nuevo. Es bueno evolucionar, en mi opinión, pero hay que tener cuidado. Como tú dices, es bueno ser maestro en algo y aprendí muchas cosas. Estoy de acuerdo Sí, contigo, güey. algo también en cuanto a eso es que debes investigar qué es lo que se está usando. Porque, por ejemplo, JavaScript lleva una línea de mucha tecnología, pero no sería sabio ponerte a aprender Ember.js, Backbone.js, si hoy ya eso está prácticamente muerto, Sí, por decirlo. ¿Quién está utilizándolo? Quizá algunos poquitos por ahí, o algunos proyectos viejos que ya hayan hecho. Es importante de que uno sepa qué es lo que se está utilizando para uno situarse en lo que debe aprender. ¿Para qué te vas a poner a aprender PER, el lenguaje de programación PER? Y ahora mismo tú lo que vas en una entrevista, muy probablemente lo más que te puede salir es .NET, C# o JavaScript.
o Sí, Python. yo creo que es un balance. Tú no puedes ni irte por lo muy nuevo ni por lo muy viejo. Ajá. Mira, yo tengo una pregunta aquí, que es, ¿qué tú opinas de las personas que solamente entran por dinero? Pero según lo que yo veo, tú eres una de esas. Sí, mi principio fue por dinero, pero eh, he ido cambiando. Me he enamorado de lenguajes de programación. Yo estudio por gusto. Algo que sucede con esto del dinero es que el dinero puede ser una motivación durante el comienzo, pero va a llegar un momento en el que tú vas a tener que gustarte esto para poder seguir. Por lo que acabamos de mencionar, la tecnología va rápido, y si a ti no te gusta, si tu motor es solamente el dinero, un día tú te vas a cansar de tener que sentarte a seguir una guía de una librería y aprenderla y empezar a practicar. Un día te vas a cansar. Si entras por dinero solamente, te vas a cansar. En cambio, si tú te enamoras de esto, si te gusta, tú puedes avanzar porque vas a tener amor por seguir la tecnología que está avanzando. Sí, porque es muy exigente Sí, esta es carrera. exigente, es exigente. Hay carreras que tú la estudias y ya, la estudiaste y ya, finalizaste. Vas a poner en práctica. Pero esta, la estudiaste, la pones en práctica y la sigues estudiando, porque aunque ya no las estudies en la universidad, te toca ahora personalmente estudiarla. Por Sí. ejemplo, donde trabajo ahora han integrado Python. A mí me tocó aprender Python a vapor rápido, orientado a lo que íbamos a hacer. Y ya estoy escribiendo Python. Es un constante estudio esto, un constante estudio. .NET de 4.5, que es donde empecé. Llegué a programar en .NET 3 punto y pico. Ya .NET saltó a la versión 5 con Owen. Luego llegó a la versión, ahí le cambiaron el nombre a .NET Core. Ya .NET Core volvió a llamarse .NET. Llegó a la versión 6 de .NET. Ahora está .NET 7. Imagínate, es mucho cambio. Sí. Entonces uno tiene que estar atento a todo eso. Sí, hay tecnologías que se mantienen consistentes. .NET se mantiene consistente y te permite tú usar lo viejo aún en lo nuevo, pero hay otras que no. Igual requiere estudio. Y también .NET cambia mucho. O sea que cada lenguaje, o sea, cada versión del lenguaje implementa cosas nuevas que son más eficientes. Sí, O sea que como quiera que tú aprendas .NET, como quiera tiene que estar actualizado. sí, ciertamente. Una pregunta, Junior. ¿Cuál es tu salario actual en un rango? O sea, no específico, Ok, sino de aquí a aquí. ok, vamos Un a ver. rango. Vamos a decir entre 1500, eh, 1500 a $2000. Ok, excelente. ¿Cuántas fuentes de ingresos tú tienes? Tengo una sola. Actualmente estoy mirando el trading, estoy aprendiendo un poquito a ver qué tal eso. Ok. Sí, y ahí estoy aprendiendo y estoy haciendo mis tutoriales de YouTube. Estoy haciendo tutoriales de diferentes temas, por ejemplo, Git, que es con lo que inicié, y tengo una agenda de cursos que voy a hacer en YouTube. Gracias Excelente. a ti principalmente, me motivaste con esto. Junior, ¿cuál es el error más común que comete un junior? Pero no un junior por tu nombre, sino un junior, ¿tú entiendes? Un programador novato. Eh, el error del programador novato es no saber en qué enfocarse. Ese es el error. Mira, había un chiste que nosotros hacíamos mucho cuando estábamos en nuestro auge ahí, bromando mucho con programación. Y es que hoy día tú tienes que hacer un curso de lo que vas a hacer un curso. O sea, tú tienes que, por ejemplo, antes de tú ver el tutorial en YouTube de lo que tú vas a estudiar, tú tienes que primero buscar de qué estudiar Sí. en YouTube. Sí. Entonces, uno de los errores que comete un junior es enfocarse en muchas cosas. Quieren abarcar mucho. No, tu fin primario es buscar un lenguaje, aprender tu lenguaje. Claro está, utilizando los parámetros que vimos ahorita. Trata de que tú miras el mercado y ves qué es lo que están utilizando. Sí. No te pongas a aprender algo viejo. ¿Qué es lo que tú necesitas del lenguaje? Necesitas consumir datos, consumir una base de datos, aprender a crear un API, consumir un API y crea algo sólido que tú puedas decir, ya, yo soy
esto en este lenguaje. Y ahí no quieras abarcar tanto. Y algo que les recomiendo también a los juniors, que hay un error que cometen, es que creen que todo es fácil. No, no todo es fácil. Uno no solamente va a ver videos tutoriales de YouTube, también a uno le va a tocar sentarse a tirarse su libro de PDF. Tirarse su PDF es más pesado, claro, aprender de esa forma, porque requiere de que tú que te concentres, de que interpretes lo que estás leyendo, porque en un video alguien lo interpreta por ti, pero muchas veces te va a tocar, sí, hacer un equilibrio. Yo hago un equilibrio con eso de los videos. Yo hago muchos videos y leo también. Les recomiendo, y es un error que cometen los juniors, es que creen que las cosas son fáciles. Yo mismo, estoy de acuerdo contigo. Yo mismo cometí ese error varias veces al principio, que yo empezaba un lenguaje y cuando llegaba al punto de fricción, como que me rendía. Y empezaba otro, pensando que iba a ser fácil, pero son todo Sí, complicado. Y también un error que yo cometía mucho y que lo he visto mucho también, es que, o sea, tú no puedes enfocarte solamente en ver videos, porque tú ves un video y tú lo entiendes, pero eso no quiere decir que tú lo hayas aprendido. Tú lo aprendes cuando tú lo practicas. O sea, me pasó mucho que yo, por ejemplo, me pasaba días viendo videos y yo pensaba que estaba aprendiendo, porque yo veía el video y lo entendía. Pero cuando me sentaba a hacerlo, o sea, llegaban las dudas y no podía hacerlo bien. O sea, yo creo que un error también muy común es ese, que la falta de práctica, que no solamente es consumir información, sino que también hay que practicar. sí, y organizarse, sentarte y pensar, consultar a los que saben ya. eh, es importante consultar y organizarte porque ante esta gran cantidad abrumadora de información y tecnología, Sí, uno se pierde, uno se pierda. Algo también que yo les recomendaría es que cuando tú sales ya de la escuela, bachiller, hay una transición que tú debes hacer. ¿Y cuál es esa transición? Ya tú no vas a estar en la vida atento a notas. Olvídate de la nota. Olvídate de las calificaciones. Con esto no te digo de que no te por un summa cum laude. En lo que me refiero a una posición o un grado de esa índole. Lo que me refiero es que ahora a ti te toca no simplemente hacer tareas por tú ganarte una nota, sino para aprender. Es tal el asunto de que aquí, lo que vas a trabajar, a lo que te vas a dedicar, tú no vas a, eh, tú no vas a hacer chivo para tú ver cómo pasa la materia, o voy a pasar la materia porque la voy a pasar y ya, quiero pasar esa materia. No, tienes que dedicarte porque esas son las cosas a las que tú vas a vivir, sí, esas son las cosas a las que tú te vas a dedicar. Entonces, esa decisión de ser un muchacho de escuela a ser ya un profesional, hay que hacerla inmediatamente tú terminas de bachiller. Ojalá y se hiciera antes para que aprendas todas muchas cosas interesantes, pero ya cuando uno llega a este punto, los juniors deben ya olvidarse de ser estudiantes de la escuela. Ahora hay que ser una persona responsable que se dedique a aprender, no a que a cumplir. hacer trampas Sí, y a cumplir por notas. 100% de acuerdo. ¿Qué tú opinas del mundo cloud? Ok, cloud computing es importante, muy importante. Todo está migrando hacia allá. Todo está migrando hacia allá. Anteriormente, cuando nos dieron esa materia en la universidad, no en la universidad, en el instituto, yo me decía cloud computing, todo allá en la nube. ¿Cómo será eso? Después entendí el concepto y aquí hoy día todo está lleno hacia allá. Ahí tenemos Google, tenemos DigitalOcean, ¿qué otra más? Amazon. Es importante que nosotros como programadores conozcamos sobre el cloud computing. Hay conceptos básicos sobre el cloud que son genéricos a toda, independientemente de la plataforma en la que uno se apoya, ya sea Google, ya sea Amazon, ya sea Azure. Es hoy día el cloud computing una de las puertas que se añade a nuestro repertorio de oportunidades que nos ofrece el mundo de la tecnología. No simplemente ya es programar, haciendo un programita de escritorio, un programita web. Ya nosotros debemos orientarnos a el cloud computing, porque nos ofrece mucha tecnología. Es parte del repertorio de cosas
que nosotros debemos conocer e inclinarnos a ella, porque muchas empresas a veces nos lo van a pedir. Eso te iba a decir que también ya es algo más que te van a pedir. Sí. Ya que estamos hablando de la nube, ¿cuál es tu preferida? Azure, AWS, Google Cloud. Yo no tengo una preferida, pero me gusta, me gusta Azure y me gusta Google Cloud. Actualmente utilizo Azure y no utilizo en sí muchas funcionalidades. En la empresa hay que hacer ciertas cositas. Yo no soy una persona de cloud, pero aprendí todos esos conceptos de cloud, todos esos asuntos básicos. Y cuando me tengo que mover en un cloud, simplemente me muevo. Intuitivamente hago muchas cosas. No tengo una favorita. Simplemente utilizo Azure actualmente. Estoy mirando hacia Google Cloud porque ofrece muchos servicios gratis y Google es potente. Estoy mirando hacia allá para aprenderla ¿Cuál tú y recomiendas? dedicarme a hacer estas cosas. Yo recomiendo Google. Recomiendo Google porque Google te da eh, ciertas facilidades en cuanto a servicios. Los servicios en Google no son tan caros porque, si a ver, vamos bien, en el cloud computing, tú pagas por los recursos que consumes. Sí. En Azure, tú pagas. Tú, por ejemplo, vas a Azure, te creas, lo más básico que tú puedes crear es un resource group. Si tú creas un resource group y no te eliminas de ese resource group y lo dejas ahí, eso ocupa un espacio, aunque sea mínimo lo ocupa. Y con el tiempo eso consume dinero. Te consume a ti el Me dinero ha de tu pasado, tarjeta. me ha pasado. Sí. Oye, lo que te recomiendan siempre en los tutoriales cuando estás haciéndolos es, ve, si ya terminaste de practicar, destruye recursos para que no te consuma la tarjeta. Google te ofrece muchos servicios gratis. Incluso yo hice una aplicacióncita y la hosteé en Google y me olvidé, tiene que estar por ahí. O sea, Google te ofrece, así Sí. como plataforma cloud, cosas gratis. Lo único que te dice, mira, consume ese poquito. Si tu consumo va, sube, entonces yo te voy a cobrar. Pero de lo contrario, tú puedes mantener ahí tranquilo. Por eso me gusta Google. Pero entonces Google no sería tan recomendable para empresas, o sea, para empresas grandes. ¿O sí? Ese sí se recomienda porque eh, O sea, a Google nivel de precio, a nivel de precio. a nivel de precio, lo que pasa es que Google eh, tiene muchos planes. Los clouds te ofrecen planes. Google te ofrece planes de alto calibres. Tú lo que tienes que asociarte con alguno de sus customer service y ver qué planes te recomiendan, pero que te convienen. Pero Google en sí es para Enterprise también. Uno ve mucho Azure para Enterprise y demás, porque Azure se ha sabido vender, pero Google es una buena opción en cuanto a cloud computing. ¿Por qué tú entiendes que AWS es el más popular? O sea, te digo porque yo en toda la empresa que veo siempre utilizan AWS, incluso Netflix. Mira, AWS, Amazon, eh, yo no la veo tan popular. Yo veo más popular a Azure. ¿Por qué veo a Azure más popular? Por ejemplo, aquí en República Dominicana, a donde quiera que tú te mueves en el gobierno, ahí tú tienes Microsoft. En las empresas privadas, donde quiera que tú te mueves, ahí tienes Microsoft, Azure. En Estados Unidos, hay muchos lugares, muchas empresas donde he tomado entrevistas que tienen Azure. O sea, a nivel empresarial, Azure. ¿Por qué Azure? Microsoft fue la primera en cuanto a las gigantes de la computación. Microsoft fue una de las primeras. Tú sabes que el que llega de primero tiene cierto privilegio, Sí. porque va a tener un gran nicho de mercado. Microsoft, un sistema operativo tiene. A raíz de eso, ellos aprovechaban y se expandían. Microsoft, no solamente eso, Microsoft te ofrece a ti soporte, te cobra por el soporte, pero te ofrece un soporte que es un soporte muy responsable. Ellos responden por cualquier cosa y siempre están ahí 24 horas asistiéndote. Microsoft tiene ya productos robustos, muy robustos, que ellos ofrecen. A mí lo que más me gusta de Azure es la integración que tiene. Pero yo creo, o sea, según lo que yo he visto, que AWS como que tiene más uso, por lo menos a grande escala. He visto
AWS más o menos, pero en más escala, personalmente he visto Azure. Azure, aquí en Dominicana, si te pones a buscar en las empresas, Sí, vas a aquí encontrar sí. Azure por todos lados. Principalmente En la algunas, pública. sí, principalmente las públicas. Y no solo eso, es que Microsoft siempre, como había dicho, siempre ha ofrecido productos muy robustos, muy robustos. Siempre ha ofrecido tecnología muy robusta. Tú vas, por ejemplo, al banco, tú vas a encontrar que la página que corre popular está hecha en ASPX. Muy probablemente eso es de Microsoft. La embajada también de Estados Unidos. De Sí, aquí, corre también a SPX. mi esposa estuvo navegando en una página de un banco allá afuera y veo la extensión ASPX. Es decir, ¿por qué ASPX? Porque cuando ASPX estuvo, que todavía está, fue algo muy robusto, algo que te ofrecía y te ofrece solidez. Entonces las empresas se mueven a ese tipo de cosas. Sí. Saben que no se arriesgan a perder dinero o a comprometer su seguridad y así. Y que también los cambios son muy costosos. O sea, tú cambias de una Sí, nube a otra, el desarrollo y todo es bastante costoso. cuesta. Y algo que hace Microsoft es que Microsoft invierte mucho en su nube. Microsoft invierte mucho. Microsoft incluso eh, sabe crear productos de cara a los clientes, a la necesidad. Por ahí, por ejemplo, tú tienes eh, Power BI. Sí, Power BI. Tienes muchos services que siempre están 24/7 buscando clientes. Clientes grandes, no, pequeñitos clientes. Ah, mira, tú tienes ese negocio. Nosotros te damos la opción de que tu data, nosotros podemos administrártela. Te creamos una aplicación en Power BI, te la ofrecemos y ahí tú puedes administrarte. O sea, Microsoft es orientado a, a productos sí, eso sí. Sí, y se saben, es muy corporativo. Sí, sí, y se saben vender. sí. Y tengo entendido que es más barato que AWS. He escuchado eso, no he visto las opciones, pero sí he escuchado que es más barato. Bueno, en su página principal lo dice explícitamente. Más barato que Ah, AWS. ya tú sabes, Explícito. se saben vender. Sí. Otra cosa, ¿qué tú prefieres? ¿Code first o database first? O sea que esa es una pregunta muy común. Yo no creo que haya uno mejor que otro, pero cada quien tiene su preferencia. Code first o database first. Yo, es que depende. A veces uno, por ejemplo, yo desarrollé un proyecto para la universidad, mi proyecto final. Por ahí yo me fui a Code First, porque es algo que yo estoy haciendo desde cero. Y ahí me mantuve alejado de la base de datos, simplemente hice todo mi asunto en código y luego generé mi base de datos. Pero ¿qué sucede? Eso es algo personal y algo que he iniciado de cero. En las empresas donde trabajes o algún proyecto que consigas, muchas veces te va a tocar una base de datos ya hecha. Tú bien puedes, encima de esa base de datos, hacer code first, mirando la estructura de la base de datos. Pero qué más sencillo que tú vayas a un cliente, a un asistente y le digas, a partir de esa base de datos, genérame el código. No es como en sí una preferencia, sino más bien una opción, ya sea Code First o Database First, a lo que en ese momento sea la opción. Ok. A veces, uno se va por lo híbrido, Code First y Database First, porque a veces tú tienes que, el Code First te genera ciertos códigos que no es muy óptimo y a veces tú tienes que descender un poquito. Por ejemplo, a veces tú ves aplicaciones que para el Code First utilizan Entity Framework para ciertas cosas y Dapper lo utilizan para otras cosas. Dapper es un poquito ya más bajo nivel, donde ellos tienen su base de datos y tienen su consulta manuales, mapean esos queries a código C# por medio de Dapper para tener más rapidez. Sí. Sí, todo es dependiendo de la necesidad. Y hablando de eso, ¿qué tú prefieres? ¿SQL puro o ORM? Eh,
Ambos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tú puedes hacer en SQL eh, que hacerlo en código es súper difícil. Y muchas veces hacerlo en código eh, puede que te consuma más recursos a que si tú lo haces en base de datos. Por ejemplo, trabajé en una ocasión en una empresa donde tenían una desorganización muy fuerte en la base de datos. Y para nosotros hacer eso con un ORM, nosotros teníamos que cargar data en memoria y a veces empezar a machar data y hacer ciertas cosas. ¿Cuál fue la mejor opción? Ir a la base de datos, crear una vista, crear un prosidio y todo lo manejábamos ahí. Nosotros optimizamos a tal punto de que la aplicación en performance agilizó, se vio más rápida, porque ya nosotros no teníamos que cargar data en memoria y empezar a macharla ahí en el programa por querer usar un ORM, sino que nos fuimos directamente a la base de datos, hicimos las vistas, hicimos un equilibrio, utilizamos código aquí y código en la base de datos, y ahí pudimos solventar. Yo pienso que, por ejemplo, SQL siempre va a ser más eficiente que un ORM, pero también requiere más tiempo en desarrollo. Mientras que un ORM, aunque no es tan eficiente, es más rápido. Entonces yo creo que depende del caso. Si tú Sí, necesitas algo que sea muy, muy rápido, mi recomendación es SQL. Si algo que aquí, puede ser más o menos, un ORM es válido. sí, algo también que tener en cuenta es que eh, si tú programas y haces vistas, prosidio, la base de datos directamente, vas a tener una dependencia de la base de datos. Muy probablemente, si estás utilizando SQL Server, tú quieras utilizar ciertas keywords, ciertas sintaxis que es propia de SQL Server, y ya Sí, tú te amarras a SQL sí. Server. Cuando tú quieras migrar esa aplicación a MySQL o a otra base de datos, ya vas a tener un poquito de problema. Por ejemplo, con esto del paradigma no SQL, muy probablemente tu programa es en base de datos, pero quizás quieras migrar allá. Si tú hiciste tu trabajo en un URM, a veces esa migración te sale más fácil que si tú tienes todo tu Sí, código relacionado a base de datos sí, allá en la base de datos. 100% de acuerdo. ¿Qué tú opinas de las IAs? ¿Tú crees que nos van a dejar sin trabajo? Yo no creo que eso va a llegar a ese punto. A nosotros como programadores, no va a llegar a ese punto. Tú sabes que cuando yo estaba estudiando en el instituto, eso era un motivo de preocupación, pero no por la AI, sino con los generadores de código como Visual Studio. Había profesores que decían, no, que ya hay eh, ID que te generan todo el código. Tú simplemente le dices qué hacer y te genera todo el código. Esto es de preocupar porque quizás eso nos va a dejar sin trabajo. Pero no fue así. Visual Studio te generaba mucho código, pero al final a veces tú tienes que modificar. Visual Studio te genera un CRUD. Por ejemplo, MVC, rápido, tú generas un CRUD. Pero ¿qué sucede? Hay que modificar, hay que modificar Y código. siempre van a pedir cambios. Sí, y tú también, por ejemplo, estuve viendo a alguien utilizando chat GPT para algo y tú tenías que pedírselo. O sea, tú tienes Tú que tienes tener que saber qué conocimiento. tú tienes que pedir. Sí, tú tienes que tener conocimiento. Sí, Y esto va a llegar a un punto. Ya pues, en ese punto tú vas a tener que meterte a código y resolver. Mira, en la vida en la que uno se desenvuelve, en el trabajo diario, no es perfecto. No es que tú tienes de que un CRUD perfecto. Por ejemplo, una tarea que te asignaron hoy de la empresa, créame un CRUD eh, para manejar este tipo de estos datos. Crear, eliminar, modificarlo, mostrarlo. No es así de perfecto. Tú te enfrentas ya a cosas que están hechas, a una base de datos, tú te claro. enfrentas a diferentes servidores que tú tienes que comunicar esa data. Los generadores de código te llegan a un punto, pero ya después tú vas a tener que adaptarlo todo manualmente, empezar a resolver. Sí. Creo que todavía no es tiempo para no preocuparse de que eso nos deje sin trabajo. Hay muchas cosas que sí la va a simplificar, pero esta preocupación siempre ha estado.
Yo pienso que no nos, o sea, no nos va a quitar el trabajo, pero sí lo va a hacer más ágil para un Sí. programador. ¿Tú has usado alguna IA? No, no he utilizado. Estaba hablando con un compañero incluso que me dijo, mira muchacho, ¿por en qué tú estás? Claro. Ponte en el asunto, porque yo estaba mucho en código. Entonces estuve hablando con él recientemente y me dijo, sal de ese código y ponte a investigar eso, que eso está súper. Entonces ya tengo en mi agenda, en cualquier de estos raticos, empezar a buscar. Yo he utilizado Wall-E y Midjourney y Ujú. ChatGPT. Y óyeme, son impresionantes. ¿Qué te ha parecido? Impresionantes. Óyeme, el final. Tanto para generar imagen como para generar código. Y Ujú. pregunta, o sea, pregunta hasta médica. Yo le he hecho para hacer pruebas. Óyeme, muy, muy bien. Funciona, óyeme, eso es increíble. No sé tan rápido que te da la respuesta. Bueno, estaré pronto revisando porque Sí, ya. yo te recomiendo que pruebe lo antes que tú puedas, porque tú sabes que son gratis ahora mismo. Ujú. Pero se están afinando para que sean de pago. Ok, Ok. ¿Qué tú opinas de los lenguajes funcionales? los lenguajes funcionales. Eh, por funcional, estoy interpretando que te refieres al paradigma, Sí, lenguaje sí, el funcional. paradigma, sí. Sí, los lenguajes funcional, nada, un paradigma, otro paradigma más. Lenguaje orientado a objetos, lenguaje funcional, eh, es lo mismo, lo único que todo se basa en funciones, funciones puras. Pero tú entiendes que, o sea, que uno no reemplaza a otro, sino que están No, ahí como sí, opciones. solo están ahí eh, y tú puedes, incluso hay lenguajes que son híbridos, te permiten utilizar ambos. Python, por ejemplo, JavaScript, por ejemplo, tú puedes hacer orientado a objetos, puedes hacer programación funcional. C Sharp te ofrece F Sharp y así. Hay algunos que sí son puro. Por ejemplo, Haskell, Erlang, pero simplemente están ahí. Eso es, no, este asunto del paradigma no limita tu conocimiento. O sea, como tú como programador, si ya tienes una base, tú puedes hacerlo, porque al final es lo mismo. Es simplemente utilizar, en vez de tú escribir muchas cosas, interactivamente, tú ya la tienes definidamente, declarativamente, funciones, encadenando funciones, funciones puras, que tú le pasas un valor, retorna siempre lo mismo, y así. Sí, yo también he visto, o sea, lo que más yo he visto es que se están como integrando uno con otro. Por ejemplo, en C Sharp tuve que integraron el pattern matching, que eso Ok, viene de la funcional, y también la función de lambda. sí, sí, O sea, veo que sí, se están como integrando uno con otro. sí. Como te había dicho, por ejemplo, Python tiene ambos paradigmas. Ya mencionaste C Sharp, JavaScript tiene ambos paradigmas. Y así sucesivamente encuentras muchos que aceptan ambos paradigmas. Al final eh, es lo que tú desees, dependiendo del lenguaje que utilices, porque hay otros que te obligan totalmente a utilizar sí o sí uno u otro paradigma. Sí. Junior, vamos ahora con una pequeña sección que son de curiosidades. Ujú. Pregunta curiosa. Tú sabes que vivimos en un país hermoso, un país tropical, pero al final es un país tercermundista. ¿Tú tienes pensado emigrar? Ah, no emigrar como tal. Yo quiero, como dijiste, es un país muy hermoso. Tenemos muchas cosas lindas, playas. Yo estuve visitando ciertos lugares y me encantan. Yo no migrar como tal. Yo quiero, sí, migrar en términos de empleo hacia allá, porque lo que se maneja fuera de aquí en cuanto a monto de que tú puedes ganar es sumamente más grande que lo que tú puedes conseguir aquí. Quiero no dejar mi país, porque sí quiero construir aquí, quiero tener cosas, quiero tener mis negocios, quiero crear negocios aquí, pero tener la mira también a otras cosas. Es decir, no me voy de aquí
porque, por ejemplo, actualmente trabajo remoto, yo puedo trabajar donde quiera, puedo en un futuro viajar donde quiera y mantenerme, disfrutar de Ok. las cosas bonitas que hay aquí, la playa y las vistas, los paisajes, El clima, disfrutar que es muy de todo eso, bueno. el clima que es muy bueno, sobre todo la tranquilidad que uno vive aquí. Sí, hay lugares que son calientes, pero hay otros que te brindan paz que en otros lugares, por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo, quizás en muchos estados no te lo brinde, Nueva York, Sí, un desastre. sí, Entonces, uno sopesa eso. Nosotros tenemos ventaja, porque nosotros podemos trabajar remoto. sí. Nosotros incluso a veces rendimos más remoto. Entonces, tú puedes quedarte en tu lugar de origen si lo que te está empujando a migrar es la oportunidad de trabajo y simplemente trabajar remoto desde aquí. ¿Tú volverías a trabajar presencial? No, fíjate, yo tengo ya un año trabajando remoto y salí a hacer una diligencia. Cuando me monté en la guagua que iba ahí, yo dije, Dios mío, y este desastre, y este desorden. ¿Cómo la gente soporta esto? Y ese Diario. día volví a mi casa y dije, no, esto es insoportable. Tener que levantarte a las 6 de la mañana o a las 5 y pico, pues. Levantarte a las 5 y pico para estar listo a las 6 de la mañana para que el tránsito te permita llegar a tu trabajo. Y cuando vienes, llegas tarde a tu casa. No tienes descanso, porque tu vida es el trabajo y la calle. Porque lo que paras aquí es para dormir y ya, porque el tiempo no da. No, Gasta tiempo y gasta recursos. sí, yo no visualizo ya ir más a la calle. Si tengo que ir obligado voy, pero mi meta y mi fin es seguir preparándome para no tener que salir más a la calle. Una pregunta curiosa. ¿Cuál fue tu peor día laboral? O sea, un día que tú borraste una base de datos sin querer. Oh, sí, Algo parecido. ajá, sí, en página amarilla yo había unos precios que uno cargaba, una tabla, y yo practiqué un delete a esa tabla. Nosotros estábamos trabajando directamente a producción, cosa que no se recomienda. Claro. Yo me llevé la data, mi corazón se puso, oye, mi respiración. Y yo estaba en mi escritorio, ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? Por suerte, y gracias a Dios, que no suerte, gracias a Dios, yo había descargado esos precios en una hoja de Excel, porque estaba haciendo unas pruebas con ellos. Yo pido, y le dije, mire, borre esta data. Él dijo, ay, Dios mío. E inmediatamente le dije, pero la tengo en una hoja de Excel. Y me dijo, oye, pero dime eso, qué alivio. Y cargamos los precios. Es así, hay que tener cuidado. Y cuando estoy trabajando en producción, hay empresas que se curan de salud y tienen 3 ambientes o 2 ambientes. Es importante eso. Esa fue mi experiencia de susto. Pero, o sea, ¿por qué ellos trabajan en producción? Directamente en producción. ¿Eso no es Ellos eficiente? trabajaban en producción. Realmente no sé, no sé por qué trabajan en producción. Pudiera especular, quizás no tenían aún el mecanismo de los diferentes Sí. ambientes y mover data entre ambientes, pero realmente no sé por qué trabajaban así. Si tú no fueras programador, ¿a qué tú crees que te dedicarías? Si no fuera programador, mi, yo estuviera enseñando, yo iba a estudiar idiomas, me gustan las matemáticas, sí, y me gusta enseñar, me gusta enseñar. Yo estuviera enseñando en alguna universidad, en alguna escuela, porque me gusta eso, ¿Enseñando idioma o matemática? o matemáticas, Ok. sí. Junior, yo sé que tú no eres un hombre de película, porque tú valoras mucho el tiempo, pero ¿cuál es tu top 3 de películas? Si tú lo tienes. Eh, 3 películas que tú hayas visto y digas, oye, pero qué buena película. Transformers, me ha ¿Cuál? gustado ¿Todas mucho, o una en específico? todas me han gustado, sí. Transformers, y ¿qué otra película más? Y la película de Marvel, me la he disfrutado muy, muy bien. Antes no la Todas. entendía, eh, algunas, no todas. Por ejemplo, las Avengers, esas todas me las he disfrutado, todas.
y en su mayoría casi todas me han gustado. Ahora mismo no la estoy siguiendo, pero estoy haciendo planes de cómo ponerme al día con ella, Sí. porque van ya rumbo a crear su nueva Avenger. Te falta una si tú la tienes. Bueno, tú abarcaste muchas, pero Transformers, que son varias. Y de Marvel, las que tienen que ver con la saga de Avenger. ¿Qué otra película? Ajá. Ah, bueno, no es en sí una película, más bien un anime, One Piece. Ah, vamos para allá. Tu top 3 de series. Eh, una serie que me gustó mucho fue Stranger Things. Stranger Things, Walking Dead. The Walking Dead me gustó mucho. Y ah, ya, esas dos. No he seguido más. Walking Dead, Stranger Things. Y en una ocasión me encariñé mucho con una serie que fue a unos pasantes de medicina. ¿Cómo se llama esta serie? Grey Anatomy. Grey Anatomy. Esa me encariñó mucho. No pude terminarla porque no la pude terminar porque Netflix la quitó. Sabes que Netflix renta Sí. por un tiempo. Netflix la quitó y ahí la dejé, pero me gustó mucho y creó una dinámica porque me gustaba saber siempre lo que iba a pasar, lo que iba a pasar. Y que esta persona siempre daba como una dinámica de dejarte algo inconcluso. Sí. Y una loquera, uno se divertía mucho con La esto esposa mía pasando. la veía. En Star Plus está ahora. Star Plus es Eh, gratis. no, ese es $11. Ok, Ese es de Disney también. ok, Disney. Pero es buena esa Esa, serie. sí, esa me gustó en cuanto a series. ¿Tú no viste la serie de Silicon Valley? No, incluso ahora solo es que escucho eso, la serie de Silicon Valley. Esa es divertida. No es muy realista, pero es divertida. ¿Y en qué se enfoca? Bueno, en tecnología. Programadores. Un grupo de Ok, programadores crean una empresa, pasan situaciones. Es como una sitcom. ok. Ah, bueno, Eh, voy a investigar un poquito a ver. es chula esa. ¿Tú tienes algún hobby que no esté relacionado con programación? Sí, a mí me gusta la lectura, me gusta leer, eh, principalmente la Biblia. Como estoy en ambientes de iglesia, tú sabes que uno se ha dedicado a predicar, llevar el mensaje de Sí, Jesús. Entonces, predicar es un arte, al menos yo lo veo como un arte, porque tiene técnicas. Dentro de mi hobby de lectura, me gusta mucho estudiar la Biblia, porque cuando la leo no simplemente como un simple mortal, sino que utilizo esas herramientas que aprendí en cursos y cosas, y actualmente estoy haciendo cursos, y mientras leo, voy aplicando esas herramientas de interpretación, y ahí voy separando por palabritas y cosas, y uno se va metiendo profundo, 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 y me gusta mucho la lectura, principalmente de la Biblia, pero también leo otros libros, leo muchos libros, incluso para los cursos que estoy haciendo. Bueno, están relacionados a la programación, pero sí, estoy en un club de lectura. eh, Llevamos ya, vamos a ver, 2 años. Leímos en la pandemia 12 libros, 11 libros, luego volvimos a leer 11 libros más y ahora se modificó el asunto para cada 2 meses leer un libro porque lo que teníamos era mucho, muchas responsabilidades, entonces teníamos que sí. modificar el, la temática. Ese es mi hábito fuera de la programación, leer. Venga, hay una pregunta curiosa. Yo soy tu único amigo ateo. Bueno, Luis, ahí Ah, está sí, 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 tenemos a Luis ahí. Luis Mullier, Sí. sí. Y también tengo otros amigos que no son ni que ateos 100%, pero dicen, concho, pero Dios, ¿qué es lo que está pasando? Sí, sí, entiendo. Sí, Una pregunta curiosa.
¿Qué fue lo último que tú agregaste al carrito de Amazon? Al carrito de Amazon agregué este libro, eh, Sobreviviendo a la adolescencia. Ah, pero tú lo compraste ya. Sí, pero volví a agregar otro para una, una compañera. Ok, Sí. Este libro lo leí cuando era adolescente, entonces se lo recomendé. Ella me dijo, ah, pero pídemelo. Y justamente hace como 3 días lo pedí. ok. Oh, pero mira que bien un libro. Junior, ya para ir concluyendo, vamos a hacer una pregunta de una sección de recomendaciones. ¿Tú consideras que aprender a programar es difícil? Mira, todo lo que tú no conozcas va a ser difícil. Al principio para mí fue difícil, pero a medida que uno va leyendo, va leyendo y va leyendo y va metiéndose en esto, uno va entendiendo. Lo que sí es que tú debes ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Porque un niño aprende mucho y fácil, porque es curioso. Nosotros, los adultos, cuando vemos algo que está como un poquito difícil, ya nosotros estamos diciendo, conche, yo no doy para esto. Pero no se da la oportunidad. Te paras, ves el asunto que es un poquito complicado, no entiendes todo ese código y dices, oye, yo cómo que no doy para esto porque yo estoy viendo esto complicado. No, tú tienes que darte la oportunidad. ¿Cómo? Leyendo. Ah, ¿qué tú ves ahí? Ves diferente, una sintaxis. Ve al origen, estudia eso. Después ven y ver qué tan complejo es. La curiosidad. Hay que ser curioso. Y hay que dejar de este asunto de yo no doy para eso. Inténtalo. Sí. Inténtalo, pero tienes que tener en cuenta que es un compromiso y es un reto. No es que tú te sentaste hoy y ya mañana, ya, soy un genio. No, tú vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar, vas a frustrarte porque no es tan sencillo como que todo va a ser positivo en una sola línea, sino que tú vas a frustrarte, pero es parte del juego eso, de frustrarte. Inteligencia emocional es que tú te frustres y tú sigas a pesar de... Eso mismo te quería preguntar también, que si se puede aprender a programar rápido. Porque mucha gente piensa que si no aprendió en una semana o en un mes, es que eso no es para ellos. ¿Qué tú opinas de eso? Es que eso depende, porque tú sabes que hay una base. Si tú vienes con una base, tú puedes aprender ciertas cosas rápido, pero eso depende de qué tan ágil tú seas mentalmente, porque hay que entender algo. No todos somos iguales. Hay personas que almacenan mucho en su mente, hay otros que analizan mucho, pero eso también se desarrolla. ¿Cómo? Con la lectura, haciendo ejercicios mentales, dejando un poquito esos teléfonos y esas cosas y ponerte a hablar con las personas para que tu mente se vaya desarrollando. Eso va a depender. Yo no le daría de que con el objetivo de ir rápido, sino ponte ya, ponte y trata de no ser muy distraído. No te preocupes por la rapidez, ay, que tengo que aprender rápido, no. Simplemente ponte a aprender y asegúrate de que tú dediques el tiempo necesario. Yo pienso igual también. En tu opinión, ¿vale la pena un bootcamp? Sí, vale la pena y también debes, dependiendo del bootcamp, dependiendo quién lo dé, pero sí vale la pena. He visto algunos y uno aprende mucho. Ok. ¿Cuál es tu top 3 de libros de programación o relacionado a programación? Ok, mira, con el que inicié, la lógica de la programación, la esencia de la lógica de la programación, eso es cuando eres básico. Cuando eres básico, tú puedes empezar por ahí, porque él te da pincelada de muchas cosas y te muestra código y te va explicando ciertas propiedades que después tú vas a decir, ah, pero mira, esto yo lo vi. Ese es uno. ¿Qué otro libro de programación O relacionado. o relacionado a programación? Mira, Clean Code. Leí ese libro y me pareció excelente. Cómo escribir código que sea legible para todo el mundo. Ese libro me pareció excelente. Y otro libro que leí que me pareció excelente fue, está relacionado a C Sharp. Ahora mismo no me llega el título a la mente. Había otros una serie de libros que sí antes
me probaba mucho con ellos. Y la serie de Datel and Datel. Eh, Llegué a usar Java y por eso utilicé mucho esos libros. Ellos Ah, también, sí, sí, yo tenía uno de Java, de ese, en sí, PDF. sí, ellos te ofrecen, te dan un curso de inicio hasta el final. Muy completos Así, son. sí, y haciendo ejercicios reales, ejercicios reales, ejercicios reales. Esos son los libros que te puedo decir. También leí, eh, ay, ¿cómo que se llama esto? El libro de, es una serie de libros. Head First, Head Yo he First. visto varios, tiene HTML, C#. Sí, yo estudié un libro de análisis ah, de software en Head First. Son buenos esos Y, libros porque yo una vez quería comprar uno de C# hace mucho tiempo, ajá, pero la portada no me convenció y el temario estaba un poco como confuso. sí, son interesantes los libros porque ellos rompen del patrón normal de escribir y utilizan una técnica que ellos tienen. Y es que ellos utilizan muchas figuras, utilizan ciertos ejercicios donde te ponen algo en blanco y tú tienes que pensar y completarlo. Él, como su nombre lo indica, Head First, es un asunto para poner tu cabeza a pensar. Tú vas leyendo, lees código, lees cosas, ellos te ponen escenarios de la vida real ahí, en dialoguitos, y tú vas utilizando la mente con los ejercicios que ellos te ponen y ciertas formas de escribir que ellos tienen. Ok. Y tu top 3 de libros que no son de programación. Ok, mira, un libro, el primer libro que me introdujo a mí a la lectura. Bueno, para los adolescentes, es un libro interesante porque te da muchas informaciones importantes que un adolescente debe saber para manejarse en su edad. Pero el libro que me cautivó mucho, 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 cuando lo leí fue Juan Salvador Gaviota. No sé si lo has escuchado. Lo he escuchado, pero no lo he leído. Ese libro me transportaba a las escenas que se vivían en ese entonces de Juan Salvador Gaviota y sus compañeros. Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque es un libro que te va a ayudar a soñar y es un libro que te va a abstraer de tu rutina y te va a enseñar que se puede. Es un libro de eso, de que se puede. Si tú lo intentas y trabajas durísimo, aunque todo el mundo te lo diga que no, se puede. Me encantó ese libro. Ah, otro libro. Otro sí, para el top 3. Sí, déjame ver. Mira, quizá la persona lo asocia a la religión, la Biblia, pero la Biblia me encanta porque la Biblia es un libro de principios. Por ejemplo, ¿dónde puedes encontrar la mayoría de los principios? Si vas al Nuevo Testamento, ahí vas a encontrar un montón de principios que te son útiles para hoy, para la vida. Y por ejemplo, te pones a analizar la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, vas a encontrar que muchas cosas de las que él dice y hace, si las hicieras hoy, fueras una persona mejor. Si el mundo se fuera por esa línea, hoy no tuviéramos algunos males de lo que hoy tenemos. Hay muchas historias también de las cuales uno aprende mucho. Y creo que es un libro que hay que darle la oportunidad. Ok. Junior, un consejo para alguien que está empezando a programar. Un consejo es que se defina. Pues que primero aprenda las bases. Aprenda las bases, en la esencia de la lógica de la programación, ese libro. Puede leerlo, a pesar de que el libro ya está allá atrás, viejo, no importa porque al final es la base. Que se defina en cuanto a lo que desea de la programación. Que primero aprenda el fundamento, luego vaya y persiga la tecnología, pero que primero esté claro de lo que va a perseguir. Que no se ponga a estar persiguiendo cosas solamente por tendencia, porque las tendencias pasan y al final te quedas tú. Es verdad, tú aprendes y eso quizás en el futuro te sirve de algo, pero es tiempo, tiempo que tú puedes dedicar a otra cosa que realmente sí te va a ayudar. Mi consejo es que primero se detengan a pensar en qué quieren, luego se pongan a aprenderlo y que traten de hacerle un balance, porque sabes que la sociedad de hoy con la tecnología es un reto también. ¿Por qué es un reto?
porque las redes sociales, Google, por ejemplo, ahí tenemos Google, Instagram, Facebook, YouTube. Twitter, YouTube, esos asuntos son distractores, muy distractores, los cuales van a competir por tu atención. Sí. Entonces, una de mis sugerencias es que usted pueda hacer eh, su pausa de esas cosas. No es fácil, a veces tú vas a tener que tomarlo como un día reflexionar, ya, che, estoy dedicando demasiado tiempo a esto, voy a tener que poner, voy a tener que hacer un ayuno de estas cosas. Déjame hacer un ayuno de 30 días de solamente usar WhatsApp a las 7 de la noche. WhatsApp no, Facebook por lo menos, a las 7 de la noche, Twitter a las 7 de la noche solamente lo voy a utilizar hasta que mi mente vuelva y se desahogue de toda esa dopamina Sí. y yo vuelva y me pueda tomar el control de mí nuevamente. Mi recomendación es esa. Define lo que vas a querer, organiza tu tiempo para que te lo dediques bien a eso, dale prioridad y dedícate y no te desanimes porque al final vas a ver que no es simplemente como decir, ya, voy a aprender a programar, no. Van a haber cosas difíciles que no vas a entender, pero para eso hay una comunidad, ya sea que tengas un amigo, pero también tenemos a Internet. Averigua de comunidades en Internet que hay. Una comunidad de Linux, una comunidad de C Sharp, una comunidad. Hoy la Internet, el mundo de la programación se compone de eso. Comunidades donde te responden muchas preguntas. Stack Overflow, por ejemplo. Eso es muy subjetivo y depende de lo que la persona quiera hacer. Pero, ¿qué tecnología tú le recomiendas a alguien que va a empezar? A alguien que va a empezar, ¿qué tecnología les recomiendo? Mira, ahora mismo, yo les recomiendo, puede ser eh, JavaScript, lenguaje de programación JavaScript, librería, después de que tú aprendas JavaScript, FreeCodeCamp tiene un curso excelente de JavaScript y de algoritmo de estructura de datos en JavaScript. Una vez que aprendes el lenguaje, tú puedes aprender ya sea Vue.js o React. Luego te puedes mover a Node.js y ahí tú tienes backend, tienes frontend, cosas que son sí o sí HTML, CSS y JavaScript. No es que vas a ser un diseñador con CSS y hacer cosas, ojalá y fuera así, que tengas esa creatividad, pero no es tan fácil. Pero sí debes tener esos conocimientos, porque muchas veces vas a utilizar eso. Y eso es la base de todo. Todo se está moviendo a la web. Entonces, yo recomiendo eso. Un lenguaje de backend, puedes quedarte ahí con Node.js, JavaScript, eh, frontend, HTML, CSS y JavaScript. También podría recomendar Python. Google utiliza mucho Python y he visto otras empresas utilizando Python. Otro que puedo recomendar, .NET. .NET, por ejemplo, localmente aquí las empresas, a nivel institucional, puro .NET. .NET ha dado un cambio grandemente porque ya .NET se fue al open source con .NET Core. Entonces, se han desarrollado mucho. Esas cosas yo puedo recomendar. Yo difiero un poco con lo que tú dices, de que todo se está moviendo a la web, porque es verdad, pero se está moviendo a aplicaciones y también a web es un poquito más avanzada. Por ejemplo, he visto varios editores de video que son online. Entonces, hacer eso sería prácticamente imposible con JavaScript por el tema de rendimiento, pero sí es factible con Blazor. O sea, ¿qué tú opinas de Blazor? Eh, Al final es lo mismo, al final, ¿por qué lo mismo? Porque es código que se ejecuta en el navegador. Es código que una vez cargado en el navegador es funcional. Por ejemplo, ¿por qué no podrías hacerlo a JavaScript puro? Porque JavaScript puro, tú vas a tener que hacer manipulación del DOM. Y hay ciertas consideraciones que tú tienes que tener a la hora de hacer eso para que tu programa se mantenga rápido. Pero no necesitas hacer JavaScript puro. Aprende JavaScript y luego aprende una librería. ¿Cuál? React.js. React.js tú puedes hacer esos editores igualito como que si lo hicieras en Blazor. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer Blazor? Tú vas a programar en C Sharp y él va a generar WebAssembly, código que se va a ejecutar directamente en el navegador. Eso es lo mismo que en JavaScript. Yo estuve viendo una aplicación
ahora que estoy aprendiendo trading, llamada TradingView. Y me puse curioso, dije, ¿esta aplicación en qué está hecha? Con una extensión del navegador me puse a ver y yo, oh, React.js. Tiene muchos componentes la aplicación, muchos componentes. Y yo, ¿y todos estos componentes? Y ahí vi React.js. React.js es una librería muy versátil para ese tipo de cosas. Es decir, que no necesariamente tienen que ser WebAssembly con Blazor, sino que también JavaScript tiene muchas librerías para eso. Hay muchos frameworks. El punto es aprender, por ejemplo, JavaScript. Y después de ahí tú buscar los frameworks que necesitas, porque JavaScript ya te ofrece un framework o una librería para cada cosa que quieras hacer. ¿Quieres hacer un Zoom? Busca ahí una librería que hay, OpenGL o no sé cuál. ¿Qué es más versátil para ti? ¿.NET o JavaScript? Si habla de facilidad, No, de qué cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, yo opino que .NET, porque tú puedes hacer videojuegos. O sea, tú puedes con JavaScript también, pero no a un nivel como tan poderoso. Y también puedes trabajar con Arduino. O sea, ¿qué tú opinas? Para ti, eh, es que ambos compiten ahí, porque JavaScript ya tú puedes programar componentes electrónicos con JavaScript. Tú puedes hacer juegos en JavaScript. Hay ciertas librerías ya hay que te permiten eso. Claro está, ahí tú tienes en .NET a Unity sí, y tienes otros frameworks que son el estándar, poderosos. Eh, yo primero aprendería .NET, porque al final JavaScript viene muy fácil. A mí se me hizo fácil. Yo vengo de .NET, me puse a ver JavaScript y al final todo eso fue fácil. Incluso hay libros que te dicen curso de JavaScript para desarrolladores.net, donde ellos te van guiando paso a paso. Al final, un lenguaje de programación es simplemente una herramienta que aprendes y la utilizas sí, de acuerdo a tus necesidades. ok. Junior, en tu opinión, ¿cómo se puede manejar una profesión tan sedentaria para no tener problemas de salud? Tú debes hacer, tú debes hacer una agenda. Mira, uno de los retos de la sociedad actual, a mí me gusta mucho comparar a los jóvenes de hoy con los de la sociedad antigua. Hoy hay muchos retos, muchos diferentes a los que tenían nuestros padres. Hoy, sí o sí, tú necesitas una agenda. ¿Por qué una agenda? Porque hay demasiadas cosas importantes que tú tienes que hacer. Y entre todas ellas, a veces tú no te encuentras en qué hacer. Necesitas una agenda donde tú apuntes ahí. Y lo primero con lo que inicia en la mañana sea, o en la tarde al finalizar el día, ejercicio. El ejercicio es demasiado importante. Ya sea que tú lo hagas en tu casa, siguiendo una de esas series que hay en YouTube, donde te asisten en los ejercicios, o que salgas a correr. Pero el sedentarismo hay que romperlo. ¿Por qué hay que romperlo? Porque esto acarrea riesgo de enfermedad. Y no solo eso, yo hago ejercicio. Este año lo inicié más lento con los ejercicios, pero sí, eso te ayuda en la mente, te ayuda en tu mente Sí, y tú descargas. Nuestros trabajos requieren que nos estresemos, requieren cortisol para mantenernos activos. Ese cortisol necesita irse. Llega un momento que necesita irse, necesita bajar. Entonces, ahí es cuando llega el ejercicio. El ejercicio y el descanso es cuando llegan ahí. También ahí es cuando llegan que tú te desconectes de aquí, o ya sea por Discord o una de esas herramientas, te conectes con alguien, empieces a hablar, o con tu esposa, tus sí. familiares. Sedentariamente, esas son opciones que uno puede tener, y no que puede tener, que debes tener, porque al final esto puede causarte problemas. El sedentarismo no es parte de nosotros, no debe ser parte de Sí. nosotros. No estamos diseñados para eso. No, no estamos diseñados para eso. ¿Qué tú le recomiendas a alguien para obtener su primer empleo en tecnología? Para obtener su primer empleo en tecnología, yo les recomiendo que estén al tanto de lo que hay afuera, se ponga a investigar. Por ejemplo, yo estoy aquí en Dominicana, quizás yo iniciando no pueda tener un trabajo remoto allá afuera porque
lo que más tengo al alcance es aquí, en mi país. ¿Qué voy a hacer? Voy a investigar. Déjame ver qué es lo que las empresas están demandando. Y en base a eso, me oriento por ahí. Me oriento por ahí y trato de obtener un empleo ahí. Eso recomendaría también en Internet. Hay muchas páginas que ofrecen te dan a ti tutoriales de cómo tú conseguir empleo o te dan a ti una serie de cursos donde te especializan en algo y al final te dicen, te dan un examen, si ya estás listo, te conectan con alguna empresa y puedes obtener un empleo. El asunto es investigar, ya sea aquí, ya sea afuera, Sí. y orientarte a eso. Y buscar también a alguien que sepa. Tú te asocias con alguien que sepa y le pide consejos. Eso es Sí, algo muy la importante. mentoría es muy importante. Sí. Junior, ¿qué tú le recomiendas a alguien que va a tener su primera entrevista de trabajo? Alguien que va a tener su primera entrevista de trabajo, les recomiendo que se empape de lo que, en cuanto a lo que lo van a, a entrevistar. Que se empape en cuanto a eso y trate de tratar de simularla, porque a veces tú te pones y estudias los puntos que el entrevistador ah, va a requerir de ti. Y cuando llegas ahí, es un escenario todo distinto. Es bueno que practiques, que simules tú personalmente, si quieres sientas a alguien y con los puntos que que te van a preguntar, que tú sabes, que investigaste, que te vas a preguntar, con eso tú lo haces. Por ejemplo, yo estuve en una entrevista con unos hindúes y, oye, ya a mí se me metieron unos nervios. Yo estudié los puntos, pero a mí se me metieron unos nervios. Y nada, la quemé totalmente. Por los nervios. Sí, ¿Cómo tú te ves en 10 años? en 10 años, ¿cómo me veo? Ah, interesante esta pregunta. ¿Cómo me veo en 10 años? Sí. En 10 años, yo tengo ya que tener, tengo que estar ya, yo quiero, por ejemplo, llegar a Google, a Silicon Valley, estar allá y trabajar para esas grandes empresas. Quiero tener, pero trabajar por pasión. Yo quiero para dentro de 10 años tener ya mis ingresos pasivos, levantar cosas que me generen dinero, que ya yo estudio la programación, sí, voy a cobrar por ello, porque un beneficio uno debe tener, pero no hacerlo con la presión de que tengo que tener que obtener ese dinero, sino de que esto lo hago por pasión. Dentro de 10 años quiero tener mis ingresos pasivos, tener mis hijos, sí, quiero tener hijos y construir una base para ellos y para mí y disfrutar. Quiero también lograr trabajar de tal forma para yo ganarme tiempo en el futuro, ganarme tiempo y Sí. poder salir a disfrutar, conocer y explorar otras áreas. Quiero explorar otras áreas también y ver qué tan otras cosas ofrece el mundo de la tecnología. Áreas como que, por ejemplo. He estado viendo DevOps, sí, he estado viendo DevOps. Como no vengo, al principio te había dicho que no era informático, hay muchas cosas que ya he aprendido, pero quiero explorar el mundo de DevOps. Quiero He estado explorando actualmente Linux y quiero explorar cosas diferentes, no solamente las cosas que hago de código, sino Sí. a nivel de infraestructura, redes y así. ¿Y Arduino? ¿No te interesa? Sí, Arduino me interesa. Incluso tengo ahí algunos cursos de YouTube. Curioseando, a veces ando. Quiero también explorar la electrónica. Yo compré un kit y un libro, pero Ajá, lo tengo ahí en stand-by. sí. Estoy terminando algo y luego voy para allá. Yo quiero ir para allá. Voy a ver cómo organizo mi agenda, porque también estoy metido en el asunto de trading y quiero ver Sí. de qué se trata eso. Junior, la última pregunta. Bueno, no una pregunta, sino un consejo general que tú le das a alguien que está empezando. O sea, a nivel general. A nivel general, Tú le has dado muchos consejos, ajá, pero algo general.
Ok, mira, alguien que está empezando, se supone que alguien que viene ya de la escuela, alguien que viene de la escuela, o alguien quizás que no venga de la escuela. El consejo general es que la vida hay que tomarla en serio. Hay que tomarla en serio. Y el activo principal que uno tiene, o los activos, son su salud y el tiempo. Esos son dos activos muy preciados. ¿Por qué la salud? Porque cuando se te va, a veces es irrecuperable. Y el tiempo igual. Sí, Cuando se fue, es irrecuperable. Tú tienes que tomarte la vida en serio y empezar a hacer las cosas seriamente. Porque el tiempo avanza y no hay forma de ir para atrás. Como explicaba ahorita, vienes de la escuela, ya sácate esa mente de la edad de la escuela. Ya, olvídate de ganar nota. No es que te descuides y no optes por un mérito, pero tú lo que tienes que aprender es a trabajar. Ya, no hagas chivo en tu carrera. Trata de estudiar, madruga estudiando en tu carrera, pero trata de adquirir tu mentalidad de profesional. Ya sal de allá atrás de la escuela, donde se valían esas cosas. Mi consejo general, organízate. Manéjate con una agenda, manéjate con una agenda y empieza a apuntar las cosas que son prioridades. Si tú sabes que hay algo que te está sobrecargando mucho, date un tiempo, date un tiempo, haz un ayuno de eso. Redes sociales, un ayuno de redes sociales. Eh, Malas amistades, un ayuno de malas amistades. Alguien que está muy tóxico en mi vida, un ayuno de alguien. El caso es cortar por un tiempo y volver a recuperar mi independencia. Mi consejo general es ese. Y sociabilizar más, sociabilizar más. Es parte de mi consejo. Y como creyente que soy, sabes que también recomiendo que te acerques un poquito a lo espiritual. En este caso yo Dios, porque Dios es en el que creo, pero si algo crees, a ese algo acércate y eso te va a dirigir hacia donde tienes que ir. Al final nosotros tenemos que acercarnos a ese tipo de cosas también, porque la vida no simplemente es eh, cosas técnicas o cosas que uno sabe, hay muchas cosas que uno desconoce y detrás de eso tiene que haber un ser grande, alguien. ah, ok, excelente. Junior, un millón de gracias por concederme la entrevista y por tu tiempo, que es de lo más valioso que uno tiene. Te lo agradezco infinitamente. A la orden siempre, Mr. Blanchard. Gracias por entrevistarme. Gracias a ti por permitirme entrevistarte. El primer invitado Oh, mira qué y, privilegio. y uno de honor. Junior, pues muchísimas gracias. Bien, a la orden siempre.